María Corina Machado ha recibido el Nobel de la Paz, pero es verdad que no llegó a tiempo a esa ceremonia oficial. Estaba escapando de Venezuela, donde vive en la clandestinidad desde hace mucho tiempo, en una huida bastante peligrosa del régimen de Maduro. Su ausencia, precisamente en ese momento, viene a reforzar el propio mensaje del premio, y es que su lucha implica persecución, exilio para muchos y un riesgo muy real. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 11 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. María Corina Machado es la Premio Nobel de la Paz 2025, básicamente por liderar durante más de 2 décadas la lucha pacífica por la democracia en Venezuela. Ha defendido desde elecciones libres hasta los derechos humanos frente a la represión del régimen, de la dictadura, en este último término, de Nicolás Maduro, organizando desde movilizaciones masivas hasta redes de control electoral. Y su resistencia personal, bajo persecución, bajo amenazas y con la pena de la clandestinidad, representa, digamos, la valentía del pueblo de Venezuela, y el premio subraya que no hay paz sin democracia, y eso es lo más importante de lo que defiende. On behalf of her mother, Miss María Corina Machado. Claro, aquí se da una paradoja que refleja, creo, muy bien lo que es el chavismo y lo que es la dictadura venezolana, y es que el Nobel viene a reconocer una lucha, la de María Corina Machado, que le impide directamente recoger ese premio pues con normalidad y hacerlo en Oslo, porque es en esa ciudad donde se entrega el Nobel de la Paz, lo otorga ese comité noruego del Nobel. Pues en esas calles de Oslo está mi compañera Angélica Reynosa, que es la enviada especial del Mundo. Hola Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javi, muy bien. Lo hemos visto y lo hemos oído. Ha recibido el Nobel María Corina Machado, pero no llegó a tiempo a la ceremonia, digamos, a la ceremonia oficial de entrega de ese premio, y su ausencia pues es evidente que es consecuencia directa de lo que pasa, lo que está pasando en Venezuela. Te pregunto, Angélica, por ese retraso. ¿Por qué ese retraso? Porque es verdad que en los días y en las horas anteriores pues parecía en un momento que sí iba a llegar, luego que no. Bueno, Javi, hay que recordar que la venezolana no era una invitada cualquiera que podía coger un avión con la suficiente antelación como para estar presente en todas las actividades previstas para esta Semana de la Paz en Oslo. Desde agosto de 2024, ella permaneció en la clandestinidad absoluta, protegiéndose de las represalias del régimen de Maduro por toda la gesta cívica que ella lideró antes, durante y después de las elecciones que dieron por ganador a Edmundo González. Por tanto, estaba claro que su salida no iba a ser sencilla. Además, su círculo cercano aquí en Oslo comentaba que ella solo saldría con la convicción de que podría volver a Venezuela, que es lo que se espera que justamente ella haga ahora, ¿no? Y bueno, minutos antes de la ceremonia, el presidente del Comité Noruego del Nobel explicó que no pudo llegar justamente por motivos de logística y seguridad. Y aunque le hubiese gustado estar presente, pues las circunstancias se lo impidieron. Venezuela will breathe again. We will open prison doors and watch thousands who were unjustly detained step into the warm sun. Su hija mayor, que se llama Ana Corina Sosa Machado, fue quien recibió el premio en su nombre, leyendo además el discurso de su madre, haciéndolo en inglés. Es verdad que ya ha representado Ana Corina a su madre en otros premios internacionales. Y Angélica, tú que has estado presente en esa ceremonia, ¿cómo ha sido ese discurso? Que por momentos ha sido emocionante, en el que pues ha recordado, ¿no?, toda la lucha por la democracia, y no se ha olvidado de ese mensaje esperanzador. ¿Cómo ha sido? Bueno, su discurso comenzó con un breve repaso por toda la historia de Venezuela hasta llegar al chavismo. Se detuvo en explicar cómo su país pasó de ser rico y próspero a hundirse en la miseria y en la corrupción por culpa de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro después. Asimismo, detalló todo lo que los venezolanos han hecho para intentar salir de la dictadura, destacando, por supuesto, las elecciones del pasado 28 de julio del 2024. Como acostumbra la opositora, sus palabras también tuvieron una fuerte carga emocional y esperanzadora. Fue sumamente emotivo cuando se dirigió a su familia y a Edmundo González, que estaban todos ellos sentados en primera fila. Yo destacaría el final de su discurso, cuando homenajea a los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas por amor, según sus palabras exactas. De hecho, ella cierra diciendo que el premio es de ellos, de los venezolanos, y que a ellos pertenece el futuro.
¿Sientes que este premio también te pertenece? Siento que es una lucha de todos, siento que es el reconocimiento a todo lo que vivimos diariamente desde hace muchísimo tiempo. Nosotros hemos pasado por distintas situaciones, hemos votado, hemos marchado, hemos protestado, todo lo hemos hecho desde el punto de vista de la pacificidad y no hemos tenido ninguna buena respuesta con respecto a ello, hemos sufrido mil y un calamidades. Escuchamos a muchos de los venezolanos que han llenado las calles de Oslo, porque se han llenado efectivamente de compatriotas de María Corina Machado, que han ido hasta allí pues porque querían, ¿no?, acompañarla en este momento. ¿Cómo lo han vivido, Angélica? Cuéntame un poco sobre el ambiente, sobre el sentimiento de los venezolanos, pues, en fin, como tú, Angélica, allí en Noruega. Bueno, los venezolanos, entre los que me incluyo yo misma, pues lo vivimos con muchísimo entusiasmo. Y desde que muchos decidieron emprender un viaje a Noruega para acompañar a su líder, ya dejaron claro que no les importaba si ella estaría o no presente. Claro que anhelaban verla recoger el premio, pero al mismo tiempo confiaban en ella y en que hiciera lo que considerara oportuno. Así que lo han celebrado a lo grande, fuera del ayuntamiento de Oslo, donde fue la ceremonia, y han seguido el acto desde una pantalla situada al lado del Centro Nobel de la Paz. Además, al final del día, pues hicieron la tradicional marcha de las antorchas para justamente homenajear a su líder. Hay una cosa, Angélica, que comentábamos antes de grabar que me ha llamado mucho la atención y es que me decías que sienten tan suyo el premio, esos venezolanos de los que estamos hablando, que hasta se felicitan entre ellos. Sí, es así, es muy curioso porque, bueno, podías ver a los venezolanos en las calles felicitándose y abrazándose mutuamente, como si hubiesen sido ellos los que recogieron el Nobel de la Paz. Desde el minuto uno, la propia María Corina dijo que el premio no se lo había ganado solo ella, sino todos los venezolanos, y verdaderamente así lo sienten. Pues esto es lo que ha pasado, lo que pasó en las calles de Oslo, mientras esperaban a María Corina, a la que sí parece vamos a ver este jueves allí en Oslo. Angélica, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javi. Bueno, pues de Oslo nos vamos a la frontera de Venezuela, donde está Daniel Lozano, que, como siempre repito aquí, es el corresponsal del Mundo de las Américas. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? And so many people that risk their lives in order for me to arrive in Oslo. So let's start it because I have to fly literally right now. A ver, Dani, a lo mejor hay quien se está preguntando por qué no llegó María Corina Machado a recoger el premio, a recoger el Nobel. En este audio decía que iba a volar a Oslo, reconociendo además pues todas las personas que han arriesgado su vida para que ella haya podido llegar allí, a Noruega. Hablemos de esa salida de Venezuela, de ese traslado, esa huida del país, que implica, es verdad, un riesgo extremo de seguridad, implica amenazas directas contra su propia vida. ¿Cómo ha sido esa fuga? Porque, para ser claros, Dani, yo creo que podemos decir que se ha escapado de Venezuela y del régimen de Maduro, María Corina. María Corina Machado, en un acto de valentía y en una victoria otra más política sobre el chavismo, se ha escapado de Caracas, en donde estaba refugiada momentos en embajadas extranjeras, incluida, creemos, la de Estados Unidos, según distintos servicios de inteligencia. O sea, no te cuento lo que es salir desde Caracas para llegar a Curazao, que es una isla caribeña holandesa, para lo cual tienes que atravesar una buena parte del país. Y en la situación en la que está Venezuela hoy, en la alerta roja. O sea, María Corina ha tenido que, como ya han hecho otros dirigentes opositores, trasladarse desde Caracas hasta la costa. Seguramente Falcón, calculo, ¿no? Ese traslado es largo y está trufado de controles policiales, militares y de los servicios de inteligencia, tanto la policía política como la contrainteligencia militar. María Corina es conocida por todo el mundo, es número uno, el enemigo público número uno del chavismo, y estaban alertados todos ellos, ¿no?, de que podía suceder algo así. Luego, llegado a la costa, el traslado para Curazao es en un bote, en un barquito, en una lancha rápida que te lleva hasta la isla, y allí ya, según han reconocido los funcionarios estadounidenses que han filtrado a The Washington Post esta noticia, ya habrá volado pues a un aeropuerto más grande o a una base militar, ¿no? Es un camino muy peligroso y nos está dando aún más épica lo que tiene este premio, ¿no? Pero son muchas emociones y las ganas de verla ya,
En este caso lo escuchamos, la hermana de María Corina le contaba a Angélica pues todas las ganas, ¿no?, que tenía de verla. Es verdad que hemos escuchado también a su propia hija decir que año y medio después la familia se va a reencontrar y estoy seguro de que ya se ha dado ese reencuentro durante estas horas. Para entender esto, me parece muy importante explicar las condiciones en las que vive pues, Machado, ¿no?, en Venezuela. Vive directamente en la clandestinidad desde agosto del año 2024, tras toda la represión posterior a esas elecciones robadas por Maduro, toda la presión que hay del régimen sobre ella, que tú decías, Dani, es el enemigo público número 1 del chavismo. Claro, es que antes de las elecciones del 28 de julio, Venezuela ya era una dictadura, todos lo sabemos, ¿no? Aunque, bueno, pero es que después es aún más feroz, aún más sangrienta. No hay voces críticas hoy en Caracas. Las voces que resuenan son de opositores que se han acercado tanto al gobierno que te cuesta a veces reconocer qué disfraz llevan puesto. Pero las voces de verdad ya no están. ¿Por qué? O porque están encarceladas, o porque se han exiliado, o porque han pasado una clandestinidad total. Porque el que no es detenido. Esa es la Venezuela que tenemos hoy, ¿no? Con 887 presos políticos, entre ellos 20 españoles, que nunca lo olvidemos. Más de 2.000, 3.000 detenidos desde el megafraude del año pasado. Bueno, pues son unas condiciones tremendas, sin medios de comunicación libres. Eso es la Venezuela de hoy, ¿no? Y lo que ocurre es que vive absolutamente escondida, totalmente escondida en su propio país. Absolutamente escondida. Estamos ante el primer premio Nobel a una persona de Venezuela. Es verdad, Dani, que María Corina Machado tendría que ser ahora mismo, no sé, la vicepresidenta de Venezuela si Maduro no hubiera usurpado el poder tras robar las elecciones. Es más, incluso tendría que ser la presidenta si no hubieran ido a por ella desde el primer momento, impidiendo, pues, con toda clase de pretextos ilegales, que fuera la candidata de la oposición a esas elecciones. Hablemos, Dani, tú que la conoces bien, de quién es exactamente María Corina Machado, qué significa su figura en Venezuela. Te lo digo por entender mejor también por qué le han dado este premio. Por una parte, yo destacaría el perfil de estadista de María Corina Machado. Tiene esa parte de perfil de estadista, pero yo destacaría a la mujer dirigente que tanto ha cambiado desde que en este año y medio de campaña, un cordón umbilical emocional que consiguió con cientos de miles, millones de venezolanos, que todos sufren la misma herida, que es una diáspora de 9 millones de personas. No ven a sus nietos, a sus hijos, no los están viendo crecer, es algo, la mayor diáspora del planeta en el siglo XXI. María Corina, yo creo que desde un centro político abrió sus brazos y hizo sentir, bueno, ahí refugió incluso a disidentes chavistas, ¿no? Yo creo que trascendió lo que es una dirigente liberal conservadora, como era antes, a lo que es la líder democrática de hoy, ¿no? Y yo creo que ese cambio ya hasta me lo decía, ¿no? En un momento de tranquilidad que tuvimos horas antes de las elecciones el año pasado, cómo le había cambiado hasta la forma de relacionarse con la gente, ¿no? Ella era un poquito más distante, ¿no? Y entonces ella sentía como esa necesidad de abrazarse con la gente, por el cariño que le transmitían. Por cierto, nos ha confesado en varias entrevistas en estos meses de clandestinidad que lo que más echaba de menos era un abrazo. Y esa es la parte humana, ¿no? Y la parte también de coste personal, pues en medio de toda esta lucha. Bueno, todo esto llega en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro, con ese gran despliegue militar que tiene que ver también con el asunto del narcotráfico. Y llegados a este punto, me pregunto qué es lo que va a pasar ahora en Venezuela. Sobre todo después de que María Corina Machado sí haya conseguido escapar del país. Pero es verdad que entiendo que tan importante es salir, Dani, como volver. Tú además estás siendo testigo de lo que está pasando en las fronteras de Venezuela. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos leer lo que va a pasar ahora, a partir de ahora en Venezuela, Dani? ¿Cómo de importante es la vuelta de María Corina Machado después del premio Nobel? Bueno, su número 2 ayer, Magalí Meda, dijo claramente que no se concibe a María Corina en el exilio, que ella va a volver como sea. No sabemos, claro, es parte de esta odisea, ¿no? Sí sabemos lo último que dijo Trump, ¿no? Que se ha convertido en el gran aliado, por una carambola geopolítica, en el gran aliado de la democracia venezolana, que dijo que Maduro tenía los días contados. Veremos. También es verdad que ayer, durante la escapada de María Corina, 2 Super Hornets, 2 cazas del portaaviones Gerald Ford, el más poderoso del planeta, sobrevolaron la zona que estaba cruzando María Corina en un bote
imaginamos, ¿no? en un bote rápido hacia Curazao. El despliegue es enorme, nunca visto de la crisis de los misiles de Cuba. Es verdad que el chavismo se ha reforzado, ellos están preparados porque no entienden otra cosa que una numancia venezolana allí, no por el pueblo, que no los quiere, que los quiere ver fuera, sino por el generalato y por los jerarcas chavistas que están dispuestos a acabar con muchas vidas humanas antes de dejar el poder, ¿no? Cosa que no entra en los planes, ¿no? En sus planes de corrupción y de lo que quieren, de la explotación que han tenido del país. Lo que va a pasar, veremos. María Corina volverá de alguna forma, o para seguir desde la clandestinidad dirigiendo el desafío a Maduro, o para ocupar ese puesto de estudio de vicepresidenta, a la mano derecha de Mundo González Urrutia, presidente legítimo para los venezolanos, y empezar una transición tan necesaria para este país devastado por el chavismo. Bueno, lo que pase, que van a pasar cosas, lo contaremos aquí en El Mundo al Día. Dani, muchas gracias, como siempre. A ti, un abrazo. Angélica Reynosa desde Oslo y Daniel Lozano desde la frontera venezolana han hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escucharnos en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción, si quieres, de seguirnos, y también a través de la radio digital. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.